Me toca presentar al doctor Amador Macías Osuna. Él es médico internista, médico director general de AVIX, Investigación Clínica, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios en Demencia, profesor en la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey, miembro honorario de la CONAMEGER, ¿sí? CONAMEGER, Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Él es geriatra y es excelente geriatra, yo lo conozco, y nos va a dar el tema, el adulto mayor ante COVID-19. Muy buenos días, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este simposio y agradezco la invitación definitivamente al comité organizador por estar aquí nuevamente, y especialmente al doctor Juan de Dios Maldonado, felicitarlos obviamente por pues todo este trabajo durante todos estos años que pues ha dejado una huella, y obviamente pues trabajar en prevención son de las cosas más importantes, como ya mencionábamos en la plática del doctor Tirán. Entonces a mí me asignaron platicar sobre el adulto mayor y pues el COVID. Y entonces les presento aquí un escenario actual de la enfermedad, donde estamos hablando que 800,000 casos de COVID en individuos arriba de los 60 años, estamos hablando de una estadística de hace unos 6, 8 meses. La mortalidad superior por COVID en adultos mayores fue debido precisamente a esta comorbilidad que tenemos y además alteraciones inmunes que puede predisponer en el adulto mayor. Las medidas de aislamiento, esa es una de las cosas que más impacto hemos tenido, el aislamiento social en este grupo, y el factor de riesgo para mayor discapacidad. Y ahí me ha tocado ver, y seguramente algunos de ustedes después de 1 año, 2 años que estamos viendo que regresan las personas con un deterioro en su desempeño, y máximo uno que se dedica a las cuestiones de tipo cognitivo, pues esto ha sido un alto impacto. Y bueno, todo esto, lo que ha cobrado más importancia, aparte de que pues no se ha ido el COVID, es el COVID prolongado o el COVID largo. Y entonces, ahorita hablaremos un poquito más en detalle, pero estamos hablando sobre todo esta permanencia de síntomas después de 90 días de haber presentado la enfermedad. Entonces, los adultos mayores conforman el grupo de mayor impacto negativo, precisamente este SARS-CoV-2, COVID-19. Su vulnerabilidad proviene no solo de su edad, sino esta situación de aislamiento laboral, de su situación económica precaria en muchos de ellos y, pues, como decíamos, de la comorbilidad. Los estudios sobre SARS-CoV-1 y el MERS nos han dado una experiencia, y esto ya se ha venido pues, mostrando que hay secuelas después de haber presentado esta infección, con manifestaciones neuropsiquiátricas incluso años después de haber presentado la enfermedad, ¿no? Y esto incluye pues los problemas de memoria, problemas de déficit de atención y velocidad de procesamiento de nuestras ideas, ¿no? Y en Wuhan, China, donde encontraron que el 36% de las personas infectadas hospitalizadas tenían síntomas neurológicos, ¿no? Entonces estas son cosas que nos han venido a dar mayor información. Y luego, pues, la razón de riesgo de muerte por COVID-19, vean ustedes en la gráfica superior del lado derecho, como de los 18 a los 39 años, pues ese porcentaje era, considerábamos, el 1. Pero si nos vamos precisamente en individuos arriba de 75, 84, este número sube a 8.5, y en personas mayores todavía hasta 10.6. Entonces, la edad definitivamente ha sido un factor, y esto se le suma lo que vemos en la gráfica inferior, donde precisamente las comorbilidades como la diabetes como complicación siendo las más importantes, aunado a la obesidad, son factores importantes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva, aquellos que tienen sobre todo bronquiectasias, y luego vienen los trastornos neurocognitivos. Es una persona más frágil y con mayor susceptibilidad para que esto
nos impacte más o que tengan más riesgo de tener COVID, ¿no? Y luego vemos también la gente con aterosclerosis y problema coronario, ¿no? Entonces, esta comorbilidad aumenta precisamente el riesgo de complicaciones. Aquí les presento precisamente la gráfica donde SARS-CoV-1 y MERS estaban asociados a estos síntomas prolongados, ¿no? Y vemos como 45% de los pacientes tenían una menor capacidad con deterioro leve de tipo cognitivo al año, hipotensión, taquicardia, bradicardia, y ven los números y porcentajes que se presentaban, ¿no? Hiperlipidemia, cómo se ha venido presentando como secuela, también trastornos de la glucosa, y obviamente efectos gastrointestinales y también renales y algunas alteraciones de tipo hematológico que las han venido presentando posteriormente estos pacientes, ¿no? Y lo mismo pues estamos viendo con COVID-19. Entonces, ¿a qué le llamamos síndrome post-COVID o long COVID? Y vean cómo en un principio para acuñarse del lado izquierdo ven los diferentes sinónimos que se estuvieron aplicando y les pongo en amarillo precisamente lo que ya está más estandarizado, que viene siendo el COVID-19 crónico o el otro que le llaman COVID-19 largo, ¿sí? o long COVID, y el post-COVID o síndrome post-COVID-19. Entonces son los términos que están más definidos ya para esta situación, pero sobre todo que ya cambió la definición, porque no estaba muy claro si era un mes o 2 meses, y ahora ya se habla de 3 meses, ¿verdad? O sea, más de 90 días de haber estado presentando los síntomas una vez que se tiene la infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo precisamente para tener este long COVID? Pues una edad mayor a los 70 años, ¿verdad? Creo que los que estamos aquí todavía tenemos menos riesgo en ese sentido, es una ventaja. El ser mujer nos predispone más a esto. El número de síntomas durante la presentación aguda de COVID-19 que fueran más de 5, ¿verdad? De 5 a 10. Las comorbilidades preexistentes, como ya mencionábamos, como obesidad, enfermedad cardiovascular, neumopatía, asma, enfermedad renal crónica, y antecedentes de desórdenes psiquiátricos, ¿no? El trastorno depresivo mayor y ansiedad generalizada. Ahorita mencionaremos algunos detalles en relación a eso, y de ahí que esto es más frecuente en la mujer que se pueda presentar. Y luego los otros datos también que se han venido asociando es esta presentación grave de COVID-19, que el individuo haya estado en cuidados intensivos, que haya tenido ventilación mecánica intermitente o una estancia prolongada, son situaciones que pueden presuponer este COVID largo. Alteraciones que se pueden dar a nivel en el BUN, ¿verdad? El dímero D elevados o disfunción pulmonar, y que hayan tenido obviamente muy elevados los procesos o los valores inflamatorios de PCR o interleucina 6 o procalcitonina, así como linfopenia y troponinas altas, son marcadores que pudieran hablarnos de este long COVID. ¿Por qué COVID-19 afecta a tantos órganos o por qué nos ha venido impactando? Bueno, pues todos sabemos este impacto que ha tenido el virus al actuar a nivel de receptor de convertidor de angiotensina 2, y ustedes pueden ver la cantidad de órganos que tiene este receptor, y que por lo tanto esta afinidad tan importante del virus ha llegado a que se pueda diseminar en forma importante. Y entonces aquí les presento estos principales síntomas referidos en el post-COVID, ¿no? Y donde el principal que la persona presentaba incluso ya con la infección, pues viene siendo esta fatiga, y que se convierte en fatiga crónica. Y luego pues viene la disnea, los dolores a nivel articular, dolor en el pecho, tos, anosmia y el síndrome de Zinka, y esto nos referimos precisamente a esta sequedad de mucosas que puede presentar la persona, sequedad de los ojos, y que pues el síndrome de Sjögren está descrito como este síndrome de Zika, ¿verdad? Pero que va asociado cuando tienes problemas de artritis. Y entonces vemos también la anosmia, y este es uno de los síntomas que, bueno, recientemente en el Congreso Mundial de Alzheimer se hablaba como uno de los factores predisponentes. Aquella persona que persiste con la anosmia es una persona que tiene mayor riesgo de deterioro cognitivo, y es un marcador de la afección del sistema nervioso central, ¿no? Y son de las cosas que preocuparían, por lo cual tendríamos que estar trabajando en esta forma de estimulación. Y luego vienen otros, ¿no? Rinitis, ojos rojos, de trastornos del gusto, ¿no? Dolores de cabeza, y entonces, bueno, estas situaciones que son frecuentes que estén.
Entonces, el más común, como decíamos, es fatiga. Más del 60% de los pacientes reportan esta persistencia al año siguiente de esta situación, y que se recomienda, bueno, se busca que debe cumplir los siguientes criterios: representar un síntoma dominante, que sea de forma crónica, que sea incapacitante, y luego pues el tiempo de los 3 meses y haber iniciado durante el periodo precisamente que presentaron el COVID. Esta afección cardiovascular es una de las cosas que tenemos que descartar también, si esta fatiga pudiera estar asociado a alguna afección de tipo cardiovascular o pulmonar, y vemos las alteraciones reportadas, y estos son individuos que requerirán una evaluación más completa, donde estamos hablando pues obviamente de un ecocardiograma como mínimo, aparte pues obviamente de tu electrocardiograma, y vemos los datos que pudieran complicarse una vez que esta persona lo presenta, ¿no? Y bueno, pues hay disfunción del sistema nervioso autónomo, y estos son de los aspectos que se manifiestan con hipotensión o trastornos de mareo que pudiera presentar la persona. Y una de las situaciones que uno insiste en la evaluación que uno hace es detectar si hay hipotensión postural. Y esto en la persona mayor lo que sugerimos, bueno, es tomar la presión sentado y luego pedirle que se pare, y a los 2 minutos volver a tomar la presión, entre 2 y 3 minutos, así como la frecuencia cardíaca. Si tenemos un descenso de la presión diastólica de 10 milímetros de mercurio o de 20 o más de la sistólica, hablamos de hipotensión postural. Y esas son de las cosas que es una afección del sistema nervioso autónomo, y en determinado momento uno tendría que correlacionar si no tiene también injerencia polifarmacia que generalmente podemos ver en los adultos mayores, ¿no? Hipotensores, ¿verdad? Diuréticos, antidepresivos, cosas que usamos y que son factores que luego nos preocupan en el adulto mayor para una caída, y que esto lleva como consecuencia precisamente pues una fractura. Bueno, de las cosas que más le interesan a un servidor, pues son las afecciones del sistema nervioso, y vemos cómo la cefalea está presente hasta en un 10% en los pacientes a las 5 semanas, eventos cerebrovasculares o por lesiones hipóxicas, incluso el haber presentado crisis convulsivas o esta disfunción autonómica, ¿no? Y luego las condiciones psiquiátricas, ¿no? Que son el trastorno postraumático, que esto es sobre todo común y está descrito en la literatura en aquellos pacientes que han sido militares, ¿verdad? Y que han ejercido o trabajado en la guerra, y eso pues es mucho más común en Estados Unidos que lo estén reportando, ¿no? La depresión, la ansiedad generalizado y el síndrome trastorno obsesivo compulsivo y el insomnio, una de las cosas ahí frecuentes. Bueno, ¿qué es el seguimiento, las recomendaciones que diríamos para estos pacientes que lo han presentado? En esta gráfica les presento algo que ustedes ya conocen, ¿no? Donde el proceso de evolución de alguien que tenía COVID, sobre todo en las primeras etapas, el individuo asintomático o aquel que tenía una enfermedad muy leve, pues era el 81%, y ahí están los síntomas que suelen presentar. Aquellos que evolucionaban una enfermedad severa, hablábamos de un 14% con estos síntomas de disnea, ¿verdad? Y que podían requerir cuidados intensivos, y aquellos que entraban a una unidad de cuidados críticos, donde era pues solamente el 5%, ¿no? Y ahí se presentan los días, ¿verdad?, de evolución que solían presentar estos pacientes, ¿no? Y entonces el paciente, una vez que sale o que pues tuvo una enfermedad leve, ¿cuál sería el seguimiento que nosotros tendríamos que tener en el consultorio, ¿no? Pues citar al paciente en las primeras 2 a 6 semanas, dependerá obviamente de los síntomas, de la severidad de los síntomas que pudiera haber estado presentando, y entonces pues escuchar la historia del paciente, validar su experiencia, validar el diagnóstico, ¿no?, de COVID largo con esto de los 3 meses, proporcionar esta atención holística, ¿no?, donde él se sienta confiado precisamente con nuestra atención, y el hacer un examen completo, ¿no?, donde estas cuestiones de sus signos vitales son importantes, y precisamente buscar estos síntomas o lo que llamamos signos de bandera roja.
Y aquí los presento, que son de las cosas que sí nos tendrían que preocupar, ¿no? El que tenga una taquicardia de 100 o más, y esto estamos hablando incluso en reposo, el paciente a veces lo vemos que camina, presenta esta disnea, se cansa, se sienta, entonces esperar unos minutos precisamente a ver si esto lo sigue presentando en reposo o no. Pues si hay angina de esfuerzo, síncope a la hora que hace algunas actividades, esta disnea aguda y progresiva relacionada con el ejercicio, de saturación más del 3% a la hora de hacer ejercicio, y entonces todo el mundo ahorita trae precisamente sus pulsoxímetros y eso ayuda para que en casa lo puedan monitorear de cómo se puede presentar esta situación, y si hay desaturación abajo del 94% en reposo que pudiera presentar, si hay confusión, ¿verdad? Síntomas sugestivos de enfermedad vascular cerebral, que obviamente pues eso nos ayudaría, que requiere una evaluación más detallada, ¿no? Y obviamente cosas que sí solemos ver, el empeoramiento de la ansiedad o la depresión cuando hacen la actividad y se presentan estos datos, ¿no? Entonces, estos detalles que obviamente no se presentan en todos, definitivamente con 1 o 2, pues nos dará que tengamos que darle una evaluación más detallada, tratando de buscar las áreas que pudieran tener afección. Aquí les presento en amarillo las escalas que pudieran ser de ayuda en determinado momento para el enfoque de la consulta y las cosas que tendríamos que preguntar en estos pacientes, ¿no? Son escalas que ya están validadas y que nos pueden servir. ¿Qué se hace con estos pacientes? La verdad, bueno, la recomendación es que las vacunas aumenten el aclaramiento viral. Y estas son de las situaciones que se ha venido viendo, como en esta secuenciación o continuación de las vacunas ayuda a que pudieran espaciarse o mejorar los síntomas que están presentando los pacientes con COVID largo, ¿no? Entonces, esto ayuda a esa silenciación de la respuesta inflamatoria crónica y por lo tanto, bueno, cuando menos estamos hablando de 4 vacunas que pudieran tener acceso, y en el adulto mayor incluso pues hasta la posibilidad de una quinta, como ahorita ya nos comentaba el doctor Tirán, buscando, bueno, esta situación de prevención y el uso de la protección ahorita a una recaída precisamente con Omicron, esa pudiera ser un aspecto importante, ¿no? Entonces, pues son de los detalles, y luego ya tendríamos que trabajar pues con tratamiento sintomático en determinado momento, pero el paciente que tiene problema cardiovascular pues requerirá, o pulmonar, un tratamiento pues más específico, el uso de oxígeno o tal vez una situación de rehabilitación cardiopulmonar de acuerdo a si hay alguna otra alteración que pudiéramos encontrar, anticoagulación, etcétera, dependiendo de sus condiciones. Y luego, pues, de las cosas que más nos preocupan en este COVID a largo plazo, esta disfunción cognitiva que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, pues como ya decíamos, se tienen receptores de angiotensina y eso ha hablado de la neuroinvasión que se pudiera tener en el sistema nervioso. Sin embargo, no se ha demostrado de manera consistente, ¿no? A pacientes que se les hace punción lumbar buscando encefalitis, etcétera, que en todos los casos pudiéramos encontrar el virus directamente, ¿no? Pero bueno, la presentación al sistema nervioso se habla que puede ser por vía hematógena, a través de cuestiones de circulación, la infección de las células endoteliales que pudieran pasar la barrera hematoencefálica, pero la que más impacto ha tenido pues es esta vía neuronal retrógrada, donde pudiera tener esta diseminación a través del nervio olfatorio, y ya comentábamos esta afección de anosmia o hiposmia precisamente en el proceso largo. A nivel del nervio trigémino, hay células neuronales nociceptivas en la cavidad nasal que pudieran influir, y que, bueno, pues también a través del nervio vago pudiera ser una posibilidad, ¿no? Entonces, la invasión de estas células nerviosas periféricas, bueno, llevar la posibilidad de transmisión del virus al sistema nervioso. Aquí les presento precisamente del impacto que se ha encontrado histopatológicamente en los pacientes que han tenido esta alteración, que puede haber endotelitis, puede haber cuestiones de sangrado, astrogliosis, que es una manifestación de inflamación importante
importante en el sistema nervioso y cómo se van formando nódulos a través de la microglía en este proceso neuroinflamatorio, ¿no? Y vemos ahí enzimas que están elevadas, la potrasa transmembrana, ¿verdad? Y la neuropilina, ¿verdad? Pues son de las principales estructuras que se han visto afectadas. Dentro del sistema nervioso, en la función cognitiva, una de las áreas que más nos interesa, pues viene siendo el hipocampo, ¿no? Donde tenemos ahí la memoria, sobre todo de corto plazo y que se viene afectando, como viene siendo la enfermedad de Alzheimer. Y vemos que hay una menor tolerancia a la hipoxia, entonces aquellos individuos que han tenido dificultad en su oxigenación, pues hay una secuela que pudieran tener o que esté más vulnerable, ¿no? Y el proceso inflamatorio. Luego los datos de astrooglosis pronunciada, nódulos microgliales, etcétera, ¿verdad? Que se han venido encontrando en estudios post-mortem. Y luego, pues, la elevación precisamente de este proceso inflamatorio de citocinas, quimiosinas en el líquido cefalorraquídeo, bueno, como factores que nos pueden estar ahí afectando. Asimismo, los trastornos neuropsiquiátricos, ¿verdad? ¿Cuáles serían las formas que nos pudieran afectar, ¿no? Y por qué esta mayor sensibilidad o cuáles son los factores asociados a que esto persista. Estas son de las cosas que se han venido pues estudiando, ¿no? Y aquí pues dentro de estos está la misma fatiga como un factor emocional que nos pueda influir en esto, y que haya una menor capacidad de rendimiento mental, no solo lo físico, ¿no? Y entonces vemos que frecuentemente en mujeres ya hasta 52% a los 6 meses, pero hasta 20% incluso a los 12 meses lo siguen presentando esta situación a veces de capacidad de concentrarse. La ansiedad y la depresión, 25% de la prevalencia de la ansiedad y depresión durante la pandemia en general, estamos hablando no solo de adultos mayores. Y bueno, pues el trastorno de estrés postraumático, como les decía, que es más común, sobre todo en exmilitares, los pacientes, ¿no? Entonces, el alto impacto a largo plazo. Y luego esta queja subjetiva de la memoria, ¿no? O entorpecimiento mental, como una nublación mental, hay gente que lo menciona, ¿no? Dificultad en el enfoque, la concentración, un pensamiento lento, esta prevalencia de 15.3% dentro de los 6 meses posteriores a la infección, ¿no? Y pues hasta un 80% de los pacientes con COVID grave desarrollan disfunción cognitiva durante la fase aguda y obviamente en el seguimiento, bueno, pues ustedes pueden ver que hasta casi un 20%, ¿no? Y esto pues es variable y esto es de lo que más ha impactado en el adulto mayor y vemos estas determinantes sociales como el aislamiento, la soledad, son de las cosas que han incrementado precisamente que esto pudiera prevalecer y de los detalles que tendríamos que estar al pendiente. Aquí les presento un artículo muy interesante donde se participó con gente en México sobre el impacto de las cuestiones sociales, donde lo vivieron en forma diferente los norteamericanos y los latinos. Y entonces, pues el propósito de vida, el bienestar, difirió precisamente en las diferentes regiones y probablemente acá en México este aislamiento son de las cosas que más impactaron, ¿no? Con cuestiones de ansiedad y depresión. Y que dependía también mucho de este lazo familiar que pudieran estar involucrados y que les pudiera ayudar, ¿no? Entonces aquí les comento estos síntomas neuropsiquiátricos, como ya mencionamos, pueden ser causados por una respuesta inmune a la infección inicial y estos factores estresantes a hacer que se prolongaran esta situación. Y vemos aquí las diferentes formas que se ha tratado de explicar, ¿no? Por la que la persistencia, que esta neuroinflamación, disregulación autoinmune, el daño neuronal inespecífico y pues incluso alteraciones en la circulación, ¿no? Entonces, esta disfunción cognitiva es prevalente, pero mayor en los pacientes que requieren tratamiento hospitalario, hasta un 20 o 40%. Entonces, esta situación de prolongarse en la estancia hospitalaria, pues son de las situaciones que sabemos que pudieran influir para que esto dure más tiempo y que no era exclusivo en pacientes de adultos mayores. Incluso, bueno, sabemos ahora que aunque hayan tenido un COVID leve,
¿sí? Porque dicen, no estuve en el hospital, me fue bien, pero incluso el COVID leve puede cambiar el sistema nervioso, y los estudios, como ustedes ven aquí, 800 voluntarios entre 51 y 80 años, se les analizó con estudios de imagen, ¿verdad? Individuos que no tuvieron un COVID grave. Y entonces vemos abajo, ¿verdad? 400 casos voluntarios infectados, y se compararon con controles 384 que no tuvieron infección. Y entonces vemos cómo había mayor pérdida del espesor de la sustancia gris a nivel de la corteza órbitofrontal y la circunvolución parahipocampal, y áreas asociadas en el sentido del olfato a los que lo tuvieron, mayor daño tisular en áreas de conexión de la corteza olfatoria primaria, y disminución del volumen cerebral total, aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo y disminución de la capacidad para realizar tareas complejas. Esto ya en la evaluación que se hace de los pacientes, y que, bueno, obviamente iba asociado a estos cambios anatómicos que se podrían ver, ¿no? Entonces, los cambios cognitivos observados entre algunos pacientes con COVID podrían perdurar, particularmente para aquellos con una enfermedad más grave, pues sí era uno de los marcadores que se veían, ¿no? Este es un estudio que, por ejemplo, en Wuhan, después de la hospitalización por COVID, los que se enfermaron y los que no, pues había una diferencia en aquellos que sí se enfermaron de perdurar con estos síntomas. Y aquí les comento lo que había mencionado en relación al estudio que se está realizando precisamente, y se presentó en el Congreso Mundial de Alzheimer, y entonces donde hay un seguimiento de más de 30 países, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud formó un consorcio para estudiar las consecuencias a corto y largo plazo, y hablamos de 22 millones de casos de COVID-19, dándole seguimiento 6, 9, 18 meses, y que, bueno, se les hicieron estudios y se les midieron marcadores precisamente de proceso inflamatorio, y esto pues da una información muy valiosa y que se ha venido manifestando con lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aspectos de recuperación después de 12 meses de la hospitalización, y entonces se le realizaron seguimiento telefónico a 6 y 12 meses a estos pacientes, y el resultado primario a los 12 meses fue la puntuación de estas escalas que estoy ahí presentando, que son el MoCA, viene siendo un estudio para evaluación cognitiva, las actividades de la vida diaria que tanto estuvieron impactando en los pacientes, y les pongo en amarillo el resultado, que a los 12 meses de la hospitalización por COVID-19 grave, el 87% de los pacientes tenían anomalías continuas en las evaluaciones funcionales cognitivas o de calidad de vida, y la cognición anormal persistía hasta en 50% de los pacientes sin antecedentes de haber tenido demencia, ¿no? Entonces son de las cosas que, bueno, pues se le sigue dando seguimiento. Entonces COVID definitivamente pues nos ha cambiado la vida, esto es una realidad, y tenemos que seguirnos cuidando, como ya se mencionaba en la charla previa, de que incluso con Omicron, que es una cuestión pues más light de presentar los síntomas, tenemos que estar prevenidos, porque aunque tengamos un COVID de baja invasividad, pues definitivamente podemos tener alguna secuela. Aquí les presento algo que no es exclusivo de adultos mayores, pero cómo ha venido impactando a nivel global aspectos relacionados con ansiedad. Y vean ustedes, 53.2 millones de nuevos casos de trastornos depresivos, 76 millones de nuevos casos de trastornos de ansiedad, ¿no? Aquí están los números, y donde pues esto eran aspectos que eran más prevalentes precisamente en mujeres. Y vemos aquí en verde pues el trastorno depresivo mayor, y vean las edades, donde definitivamente era mucho más común estos trastornos a nivel de gente joven, ¿sí? Y como en el adulto mayor era menos prevalente. Y lo mismo los trastornos de ansiedad, bueno, pues más prevalente precisamente en la gente funcional, más temprano, pero también se incrementó en forma importante pues en adultos mayores, ¿no? Y otra de las cosas que se habla menos también, 5.2 millones de niños o de jóvenes que perdieron a un padre, ¿sí? O un cuidador en determinado momento. Estas son de las cosas pues impactantes, y aquí les presento cómo nuestro país está señalado precisamente, es de los países que más
orfandad dejó este padecimiento, ¿no? Y estas son de las cosas que trastorna precisamente toda la situación emocional y pues social precisamente en nuestro país, ¿no? Y son de las cosas que pues estamos pagando la factura. Y pues vemos también el gran impacto que esto causó precisamente en los cuidadores o los trabajadores de salud. Esta es una foto en la parte inferior de un hospital en Hermosillo, donde precisamente con las carencias y todo para la atención que podían tener a nivel sistema de salud, pues cómo se juntaban y se daban valor precisamente en ese día a día poder estar enfrentando esta realidad tan dramática, y creo que no habíamos tenido tanto miedo nosotros para poder ejercer nuestro trabajo, ¿no? Y aquí se ve el impacto precisamente de trabajadores en ansiedad, la depresión, el insomnio, y cómo sabemos de casos que incluso llegaron a suicidarse al no poder manejar por esta situación de incapacidad poder ayudar a nuestros pacientes. Muy bien, pues ahora por último les presento cómo se les fue dando seguimiento incluso hasta ahorita en los biomarcadores en los pacientes hospitalizados. Actualmente ya tenemos marcadores para detección de enfermedad crónica de tipo enfermedad de Alzheimer. Y estos biomarcadores cómo estaban elevados precisamente en aquellos individuos que presentaron proceso inflamatorio a nivel de COVID, sobre todo en los pacientes con enfermedad severa, pero incluso con enfermedad leve, y entonces en líquido cefalorraquídeo. Y aquí vemos, bueno, diferentes sustancias que nosotros utilizamos, como el beta-amiloide 40, el 42, el neurofilamento, que son marcadores para hablar de enfermedad de Alzheimer temprana, y cómo estos tenían una elevación precisamente en los pacientes que tenían afección a nivel de sistema nervioso, ¿no? Y este es el temor precisamente que si esto va a continuar con el paso del tiempo y se va a manifestar con enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos dos valores precisamente de tau total, la tau fosforilada, ¿verdad? El neurofilamento, que se encontraron elevados con encefalopatía, incluso en pacientes con trastorno leve, y que esto se le está dando seguimiento, y sobre todo en las cuestiones cognitivas de los pacientes que sí está impactando. Y aquí les presento una imagen, por ejemplo, de una resonancia de 3 teslas, ¿no? El paciente cuando tenía una enfermedad aguda y donde no se ven cambios tan importantes, pero luego se le da seguimiento. Estamos hablando de un individuo de 48 años, donde se utiliza una resonancia de 7 teslas, que obviamente es mucho más sensible, y ven los cambios a 7 meses después de que tuvo el COVID, los cambios a nivel de sustancia blanca. Y entonces son cosas que nos explican precisamente estos trastornos que estamos comentando, ¿no? Y obviamente, pues si no tienes una imagen de este tipo, de 7 teslas que no existen aquí, ¿verdad? Pues obviamente no percibes y no puedes como justificar muchas veces esta situación, para que vean la importancia tiempo después cómo estos cambios ahí están presentes. Bueno, pues mensajes finales que quisiera darles. El envejecimiento es un factor de riesgo definitivamente para mayores complicaciones neurológicas, y la creciente evidencia del impacto de SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, pues obviamente es una preocupación para nosotros en el futuro si esto va a trascender en manifestarse con mayor enfermedad de tipo degenerativo cognitivo. Y entonces, para llevar a casa, el hecho de tener mayor gravedad de COVID inicial nos da una mayor probabilidad de poder presentar un síndrome post-COVID, y la inflamación crónica y daño tisular prolongado, las principales responsables de esta afectación multisistémica, y tenemos que seguir trabajando con estos pacientes en rehabilitación y continuar con el aspecto de vacunación que ya veíamos, como las cuestiones para disminuir estos síntomas, ¿no? Y obviamente pues estar al pendiente de lo que nos va dando la evidencia en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Trabajando esta cuestión de rehabilitación neurocognitiva en cuestiones de estimulación, y pues el mantener las medidas, pero sobre todo insistir en la socialización, en esta reconexión precisamente de nuestros adultos mayores, y pues no tan mayores también, en esta realidad que nos ayuda a mejorar calidad de vida, y que definitivamente esta estimulación del socializar es fundamental
en la cuestión de prevención para los que ya estamos arriba de los 50, pero además en el seguimiento en que ya está teniendo deterioro cognitivo, porque a veces es difícil, ¿no?, que se ponga a leer, que se ponga a hacer ciertas actividades y no lo pueden realizar adecuadamente, entonces se frustran y no hay la continuidad para hacerlo. Entonces, el trabajar en familia con amistades, esto es uno de los factores importantes que ahorita estamos insistiendo en volver a esta realidad. Y bueno, pues para los que no están aquí y a la distancia, les dejo unas imágenes maravillosas precisamente de esta tierra regiomontana. Muchas gracias por la invitación nuevamente, muy amables.